like the ocean can't wash away itself. There's nowhere I can go running away. Oh, where do I belong? Take me home. Feels like I'm falling backwards. Feels like I'm falling backwards. Take me take me home. Where do I belong? Take me home. Feels like I'm falling backwards. Feels like I'm falling backwards. Take me home. It seems so simple to be somebody else. I'm drowning in salt water in my bed. But like the ocean can't wash away itself, there's nowhere I can go running away. Oh, where do I belong? Take me home. Feels like I'm falling backwards. Feels like I'm falling backwards. Take me Hello, everyone. Good afternoon. One technical point before we begin. For the journalists joining us today, please write into the chat box your name and the news organization that you are from. Hola a todos, buenas tardes. Un punto técnico antes de comenzar. Para todos los periodistas que se están uniendo a nosotros hoy, escriban en el cuadro de chat su nombre y la organización de noticias de la que proviene. Welcome to everyone to our California Domestic Workers Coalition press conference. We are also streaming live on Facebook today. Hello to everyone turning into our virtual campaign launch. And thank you to the press who are joining us today. My name is Kimberly Alvarenga, and I'm the director of the California Domestic Workers Coalition. I'm excited to announce today that we are launching our campaign to win health and safety protections for all workers. Bienvenidos a todas, todos y todes a nuestra campaña, lanzamiento de campaña de la Coalición de Trabajadoras del Hogar de California y a nuestra conferencia de prensa. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook.
Hola a todos los que están sintonizando nuestro lanzamiento de campaña virtual y gracias a la prensa que se están uniendo hoy. Mi nombre es Kimberly Alvarenga y soy la directora de la Coalición de Trabajadoras del Hogar de California. Me complace anunciar hoy que estamos lanzando nuestra campaña para ganar protecciones de salud y seguridad para todos los trabajadores. While sheltering in place, domestic workers are mobilizing and taking action to pass Senate Bill SB1257, the health and safety for all workers, home care workers, caregivers, house cleaners, and nannies are on the front lines of the current pandemic. They care for the people in our homes that are the most vulnerable to this illness, our parents, our families, our children with compromised immune systems. They play. Incluso mientras nos refugiamos en casa, las trabajadoras del hogar se movilizan y toman medidas para aprobar el proyecto de ley SB1257 del Senado, la Ley de Salud y Seguridad para todos los trabajadores. Los trabajadores de atención domiciliaria, cuidadores, limpiadores de casas y niñeras están en la primera línea de la actual pandemia. Cuidan de las personas en nuestros hogares que son las más vulnerables a la enfermedad, nuestros padres, nuestra familia, amigos con sistemas inmunes comprometidos y nuestros hijos. They play a vital role in making sure that seniors and other vulnerable groups stay out of the hospitals in an already overwhelmed medical system. However, domestic workers are excluded from California's occupational health and safety protections. They are basic protections that the majority of our workforce benefits from every day. Desempeñan un papel vital para asegurarse de que las personas mayores y otros grupos vulnerables permanezcan afuera de los hospitales en un sistema médico ya abrumado. Sin embargo, los trabajadores domésticos están excluidos de las protecciones laborales de salud y seguridad de California. Estas son protecciones básicas de las cuales una mayoría de nuestra fuerza laboral se beneficia cada día. We have mobilized today across California from our homes and even from the homes where we work to say that we can no longer leave workers behind in these times of crisis. Now is the time to make change. Nos hemos movilizado hoy a través de California, desde nuestros hogares e incluso desde los hogares donde trabajamos, para decir que ya no podemos dejar atrás a los trabajadores en estos tiempos de crisis. Ahora es el momento para hacer un cambio. We have an incredible lineup today of speakers, domestic worker leaders who have experienced firsthand what it means to be excluded and who are organizing for change. Our legislative champion, Maria Elena Durazo, our partners in this campaign, from the labor rights to the occupational health and safety community. Hoy tenemos una increíble línea de oradores, líderes de trabajadores domésticos que han experimentado de primera mano lo que significa ser excluidos y que se están organizando para el cambio. Nuestra campeona legislativa, María Elena Durazo, nuestros socios en esta campaña, desde los derechos laborales a la comunidad ocupacional de salud y seguridad. First, I am honored to introduce a caregiver and a leader in our movement, Lee Plaza, from the Filipino Worker Center. Primero, me siento honrada de presentarles a una cuidadora, una líder de nuestro movimiento, Lee Plaza, del Centro de Trabajadores Filipinos. Hello, good afternoon. My name is Lee Plaza. I am a private home health care provider and a worker leader of the Filipino Workers Center known as PWC here in Los Angeles and the California Domestic Workers Coalition.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lee Plaza y soy una cuidadora privada y también líder del Centro de Trabajadores Filipinos, PWC, aquí en Los Ángeles y la Coalición de Trabajadoras del Hogar en California. I've worked as a caregiver since I moved to Los Angeles from the Philippines 8 years ago. I have been involved in the Filipino Workers Center since 2017. He trabajado como cuidadora desde que me mudé a Los Ángeles de Filipinas en el 2012. He estado involucrada en PWC desde el 2017. Right now, I fear for my health with COVID-19, especially because domestic workers are the only group of workers who are excluded from occupational safety and health protections. We are right on the front line caring for the very vulnerable patients, like my main client, who is a 98-year-old bedridden woman. En este momento, temo por mi salud con el COVID-19, especialmente porque las trabajadoras del hogar son el único grupo de trabajadoras que están excluidos de las protecciones de salud y seguridad ocupacional. Estamos en primera línea atendiendo a pacientes muy vulnerables, como mi cliente principal, que es una mujer de 98 años que ya no puede salir de su cama. I am actually quarantining myself as we speak because I may have been exposed to the coronavirus taking care of this client. She lives at an assisted living facility which contracts the home care agency that I work for to provide caregivers to work one-on-one with some residents. On Friday, some of my co-workers from the agency sent me an article that 7 patients at this facility have been tested positive for coronavirus. And today, I received a news that 1 died already. The facility and my agency did not even tell us that any of the residents were sick, and the assisted living facility did not start giving out the necessary protective equipment until this past Wednesday, even though we have known about the risk of corona for weeks. The home care agency, who is my actual employer, still has not provided any protective equipment. De hecho, estoy en cuarentena porque podría haber sido expuesta al coronavirus cuidando a este paciente. Ella vive en un centro para ancianos que contrata a la agencia de cuidadoras para la que trabajo individualmente con algunos residentes. El viernes, algunos de mis compañeros de la agencia me enviaron un artículo informando que 7 pacientes en este centro dieron positivo con el virus corona. Y hoy recibí las noticias de que una de estas personas ya murió. Ni la agencia ni la gerencia del centro ni siquiera nos informaron de esto. Y la gerencia del centro no comenzó a entregar el equipo de protección necesario hasta el miércoles pasado, aunque ya habíamos sabido de esta situación desde días. Realmente fue muy tarde. La agencia de atención domiciliaria, que es mi empleador, todavía no ha proporcionado ningún equipo de protección. This is exactly why domestic workers should have the legal right to know about the hazards in their workplaces, just like any other worker. We face health and safety hazards, even during normal times. And in my experience, the home care agencies and private families that I work for do not provide protective equipment, information about hazards, and even enough safety training. Esta es exactamente la razón por la cual las trabajadoras del hogar deberían tener el derecho legal de conocer los peligros en sus lugares de trabajo, como cualquier otro trabajador. Enfrentamos riesgos para la salud y la seguridad, incluso en tiempos normales. Y en mi experiencia, las agencias de atención domiciliaria y las familias privadas para las que trabajo no brindan equipo de protección, información sobre riesgos potenciales o suficiente capacitación en seguridad y salud ocupacional.
So that's why I'm here, fighting for Health and Safety for All Workers Act, SB1257. Now more than ever, you can see how essential our job is as home care workers, because we cannot just stay home. We're out there keeping society running, but we need to be taken care of as well. Thank you. Por eso estoy aquí luchando por la ley de salud y seguridad para todas las trabajadoras. Ahora más que nunca se puede ver cuán esencial es nuestro trabajo como trabajadoras del hogar, porque no podemos quedarnos en casa. Estamos aquí afuera manteniendo a la sociedad funcionando, pero también necesitamos que nos cuiden. Gracias. Thank you, Lee, for sharing what it means to be excluded and for your leadership as a worker on the front lines of this crisis. Next, I'm happy to introduce our champion in the legislature, our champion for women, our champion for immigrants, and our champion for workers, the author of SB 1257, the Health and Safety for All Workers Act, Senator Maria Elena Durazo, proudly from Los Angeles. Gracias, Lee, por compartir lo que significa ser excluida y por tu liderazgo como trabajadora en primera línea de esta crisis. A continuación, estoy muy feliz de presentarles a nuestra campeona en la legislatura, nuestra campeona para las mujeres, campeona para los inmigrantes, campeona para los trabajadores, la autora de SB 1257, Ley de Salud y Seguridad para todos los trabajadores, senadora María Elena Durazo del Distrito de Los Ángeles. Thank you, Kim. You know that there are more than 300,000 domestic workers in California, and more than 2 million households depend on them to take care of their homes and to take care of the people in their homes, the seniors, the children, and Californians with disabilities. This industry is one of the fastest growing sectors in California, with the number of households hiring nannies, house cleaners, and home care workers. It will grow by 52% over the next 2 years. Gracias, Kim. ¿Sabes que hay más de 300,000 trabajadoras del hogar en California y más de 2 millones de hogares que dependen de su trabajo para cuidar sus hogares, personas mayores y apoyar a los californianos con discapacidades? Esta industria es una de las industrias de más rápido crecimiento en California y el número de hogares que contratan a limpiadoras domésticas, a niñeras y trabajadoras de atención domiciliaria crecerá en un 52% en los próximos 2 años para el 2022. Domestic workers who are primarily immigrant women have been excluded from basic labor laws, including health and safety, for far too long. This inclusion has life or death consequences for those workers every single day, but especially in time of crisis. During the wildfires that ravaged our state, this exclusion from the laws meant that workers were asked to risk their lives defending properties and pets of their clients and to clean up toxic ashes without any kind of protective gear. And in the midst of the current public health care crisis, this exclusion from laws means domestic workers are more likely to contract COVID-19 and spread it in all of our communities. Las trabajadoras del hogar, que son principalmente mujeres inmigrantes, han sido excluidas de las leyes laborales básicas, incluidas las protecciones de salud y seguridad, durante demasiado tiempo. Esta exclusión tiene consecuencias de vida o muerte para las trabajadoras todos los días, pero especialmente en tiempos de crisis. Durante los incendios forestales que asolaron nuestro estado, esta exclusión significó que trabajadoras debían arriesgar sus vidas
defendiendo las propiedades y mascotas de sus clientes y limpiar las cenizas tóxicas sin equipo de protección. Y en medio de la actual crisis de salud pública, esta exclusión significa que trabajadoras del hogar tienen más probabilidades de contraer COVID-19 y difundirlo en sus comunidades. Let's be clear, domestic workers are essential workers. And now more than ever, they should be treated with the dignity and the respect of any other worker in our society. Their safety and the safety of the broader community depends on the health and the well-being of these workers. They're out on the front lines, taking care of our elderly, our children, and our homes. Vamos a ser claros. Las trabajadoras del hogar son trabajadoras esenciales, ahora más que nunca, y deben ser contratadas con la dignidad y el respeto de cualquier otro tipo de trabajadora en nuestra sociedad. Su seguridad y la seguridad de la comunidad en general dependen de la salud y el bienestar de estos trabajadores que están en primera línea, cuidando a nuestros ancianos, a nuestros niños, a nuestros hogares. SB 1257, which I am authoring, would eliminate the exclusion of household domestic service from California's Occupational Safety and Health Act. I am outraged when I hear stories like the one that Lee told us today. There is no justification for the exclusion of household domestic service workers from these critical workplace safety protections. I am so proud to author SB 1257 and to be part of a movement of brave and determined workers speaking up and demanding the protections that they deserve. Thank you. No hay justificación. Cuando yo escucho historias como la de Lee el día de hoy, para la exclusión de las trabajadoras del hogar de estas protecciones críticas de seguridad en el lugar de trabajo. Y estoy orgullosa de ser la autora de SB 1257 y de ser parte de un movimiento de trabajadoras valientes y decididas que expresan y exigen las protecciones que todos los trabajadores merecen. Gracias. Thank you, Senator, for your powerful support. We know that while domestic workers are particularly exposed during the current crisis, we have seen the devastating impacts from the lack of health and safety protections during other disasters in our state that we have faced. Gracias, senadora, por su poderoso apoyo. Sabemos, mientras que las trabajadoras del hogar están particularmente expuestas durante la crisis actual. Hemos visto los efectos devastadores debido a la falta de protección de la salud y la seguridad durante otros desastres que nuestro estado ha enfrentado. When wildfires burned throughout California, domestic workers have been exposed to dangerous conditions year after year, cleaning up toxic ash, being asked to stay behind to protect property in evacuated zones. And each time, they have had to choose to work in unsafe, unhealthy workplaces or go without income. I am very happy to introduce a longtime leader with the California Domestic Workers Coalition, Socorro Diaz, from Almas of the Grayton Day Labor Center. Cuando se quemaron incendios forestales en toda California, los trabajadores del hogar han estado expuestas a condiciones peligrosas año tras año. Limpiar las cenizas tóxicas. Se les pide que se queden atrás para proteger la propiedad en las zonas evacuadas y cada vez han tenido que elegir trabajar en lugares de trabajo inseguros, insalubres o ir sin ingresos. Estoy muy feliz de presentarles una líder de mucho tiempo con la Coalición de Trabajadoras del Hogar de California, Socorro Díaz, de Almas, del Centro Laboral Grayton. Hola, mi nombre es Socorro Díaz.
Soy líder de almas en el Centro Laboral de Grayton y la Coalición de Trabajadoras del Hogar en California. Llevo 16 años trabajando limpiando casas. Hello, my name is Socorro Diaz. I am a leader of Almas at Grayton Labor Center and the California Domestic Workers Coalition. I have been working as a house cleaner for 16 years. Quería contarles mi experiencia después de los incendios en Santa Rosa, por qué nosotros necesitamos y merecemos protección de salud y seguridad. I wanted to tell you about my experience with the fires in Santa Rosa so that you can see why we need and deserve health and safety protections. Yo empecé a trabajar limpiando casas que estaban en las zonas de fuego, que los dueños habían sido evacuados. Eran casas donde había entrado mucho humo y cenizas y sabía que quizá iba a ser peligroso, pero que tenía que hacerlo por mi necesidad económica. Right after the fires, I started working cleaning houses that were in the fire zones and whose owners had evacuated. These were houses in which a lot of smoke and ash had entered, and the air was still extremely smoky outside. And I knew it might be dangerous, but I had to work because my family needed the money. Rápido empecé a sentirme mal, tener dolor de cabeza muy fuerte que me duró semanas. Mi piel se resecaba, mis ojos me ardían. Mientras que limpiaba, empecé a sentir un terrible quemazón en mi cara y empecé a sangrar la nariz. Algo que nunca había pasado, pero fue porque yo había pasado semanas limpiando estas casas, inhalando todo ese polvo mezclado con cenizas. Yo había comprado mis propias máscaras y guantes de limpieza. Mis empleadores no me dieron ningún equipo de protección ni me explicaron los peligros que estaba expuesta. Very soon after starting this work, I started to feel sick. I started having a very bad headache that lasted for weeks, and I have never suffered from headaches. My skin became extremely dry. My eyes burned. One day while cleaning, I started to feel this terrible burning and itching on my face. And soon after, I had a nosebleed, something that had never happened to me. But it was because I had spent a week cleaning these houses and inhaling all this dust mixed with ashes. I had bought my own mask and cleaning gloves to use. My employers did not give me any protective equipment or explain the dangers of the job. Tuve problemas de respiración y fui a un centro de salud. Tenía síntomas de alguien que fumaba y yo nunca había fumado, pero era por el mismo humo que había inhalado. Tenemos que incluir. I also started having breathing problems. I went to a clinic and they said it was because I had been exposed to so much smoke. My lungs were comparable to a person who smoked. Tenemos que incluir las trabajadoras del hogar de las protecciones de OSHA, porque la seguridad y la salud ocupacional no es un lujo, es una necesidad y derecho. Imaginémonos si este cambio de ley se hubiera hecho hace 10 años. ¿Cuántos de nosotros no estuviéramos sufriendo por estas lastimaduras o enfermedades en el trabajo? Ahora es el momento. It is important that we include domestic workers in OSHA protections because occupational safety and health is not a luxury. It is a necessity and right for all workers. Imagine if we had made this change to the law 10 years ago, how many of us would not have been hurt or gotten sick at work? Now is the time to make this change. Thank you, Socorro, for your commitment and leadership in this moment for dignity for domestic workers. Alongside
the California Domestic Worker Coalition leaders, we are proud to co-sponsor SB 1257 with incredible partners like WorkSafe. I am happy to introduce Nicole Marquez, the Director of Policy and Legal Services for WorkSafe, to share her expertise in this field. Gracias, Socorro, por tu compromiso y liderazgo en este movimiento por la dignidad para las trabajadoras del hogar. Además, los líderes de la Coalición de Trabajadoras del Hogar de California estamos orgullosas de copatrocinar la SB 1257 con socios increíbles como WorkSafe. Me complace invitar a Nicole Márquez, directora de Políticas y Servicios Legales de WorkSafe, a compartir su experiencia en el campo. Thank you, Kim. Gracias, Kim. Good afternoon. My name is Nicole Marquez. I'm the Director of Policy and Legal Services for WorkSafe. WorkSafe is a premier legal services support center in California dedicated to improving workplace health and safety conditions, particularly for low-wage and immigrant workers. Buenas tardes, soy Nicole Márquez, soy la directora de Políticas y Servicios Legales de WorkSafe. WorkSafe es un importante centro de apoyo de servicios legales dedicando a mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, particularmente para los trabajadores inmigrantes y de bajos ingresos. We are proud to be co-sponsors of SB 1257 because it seeks to address a long-standing exclusion rooted in racism and disparate protection of health and safety laws for workers who are largely immigrant and people of color, and moves us towards a prevention-based, equitable, and feasible solution for domestic workers, day laborers, and employers. Nos sentimos orgullosos de ser compatricionadores de SB 1257 porque busca abordar la exclusión enraizada en el racismo y protección desigual de las leyes de salud y seguridad para los trabajadores que son en gran parte inmigrantes y personas de color, y nos lleva a una solución que sea basada en previsión, equidad y factibilidad para los trabajadores jornaleros y las trabajadoras del hogar y los empleadores. Domestic workers have long since faced workplace hazards on a day-to-day basis. For years, workers like Lee have faced workplace ergonomic hazards from lifting patients safely and biological hazards in handling infectious bodily fluids of patients. Many also face daily reproductive hazards linked to the cleaning products they use and a lack of tools and training to better inform what type of precautions are taken. The hazards of workplace violence also impact this workforce because they often work in isolation. Las trabajadoras domésticas han enfrentado desde hace mucho tiempo riesgos laborales día tras día. Durante años, las trabajadoras como Lee se han enfrentado en riesgos ergonómicos laborales al levantar los pacientes de manera segura y los riesgos biológicos en el manejo de fluidos corporales infecciosos de los pacientes. Muchos trabajadores también enfrentan riesgos reproductivos relacionados con los productos de limpieza y la falta de herramientas y capacitación para informarse mejor manera de tomar precauciones que deberían tomar. Los riesgos de violencia en el lugar de trabajo también impactan a esa fuerza laboral porque a menudo trabajan de forma aislada. Given the current pandemic of COVID-19 and the climate change disasters, such as the wildfires from the past few years, domestic workers like Lee and Socorro will continue to encounter hazardous and dangerous workplace conditions without the tools and protections afforded other workers if we do not act quickly and pass the Health and Safety Act for All, SB 1257. Dada la actual pandemia de COVID-19 y los desastres del cambio climático, como los incendios forestales de los últimos años, las trabajadoras domésticas como Lee y Socorro van a continuar encontrando condiciones de trabajo peligrosas y riesgosas sin las herramientas y protecciones
que ofrecen a otros trabajadores si nosotros no actuamos rápidamente y probamos la acta de salud y seguridad para todos, SB1257. Thank you, Nicole. Thank you, Nicole. I'm excited now to introduce Doug Boshin, a member of Hand in Hand, the Domestic Employers Network, who can provide us a perspective of how this law will impact and benefit domestic employers as well as workers. Gracias, Nicole. Me complace invitar ahora a Doug Boshin, miembro de Mano a Mano, la red de empleadores domésticos, que puede brindarnos una perspectiva de cómo impactará esta ley y beneficiará a los empleadores nacionales, así como a los trabajadores. Thank you, Kim. Hello, everyone. My name is Doug Boshin, and I'm talking with you today from Napa Valley in Northern California. I am a member of Hand in Hand, the Domestic Employers Network. I manage a vineyard and a winery here in Napa, and with my wife, am also a domestic employer. I am speaking in strong support of SB 1257 because I would like to see the safety protections that exist for employees at my business extend to domestic workers in our home. Gracias, Kim. Hola a todos. Mi nombre es Doug Boshin y estoy hoy hablando con ustedes desde Napa Valley en el norte de California. Soy miembro de Hand in Hand, Mano a Mano, la red de empleadores domésticos. Dirijo viñedo aquí en Napa y con mi esposa también soy empleador doméstico. Estoy aquí en apoyo de SB 1257 porque me gustaría ver que las protecciones de salud y seguridad que existen para los empleadores de mi negocio se extiendan a las trabajadoras domésticas en nuestro hogar. At my business, I manage 4 full-time employees and dozens of part-time workers. I have worked with some of my employees for over 20 years, and I consider them close. I repeatedly say that safety is our top priority. And despite the dynamic and physical nature of our vineyard and wine work, OSHA regulations have helped provide a framework to keep my friends and I safe during our jobs. En mi negocio, superviso 4 empleados a tiempo completo y docenas de trabajadores a tiempo parcial. He trabajado con algunos de mis empleados durante más de 20 años y los considero cercanos. Siempre digo que la seguridad es nuestra principal prioridad y a pesar de que la naturaleza dinámica y física de nuestro trabajo en el negocio de vinos, las regulaciones de OSHA me han ayudado a proporcionar un marco para mantener a mis amigos y a mí seguros durante nuestro trabajo. The domestic workers in our home are equally important and deserve the same protections as the workers in our vineyard. Marta is an energetic dynamo of a woman who worked for us for many years as a nanny. She was an essential part of our child care team, enabling my wife and I to run our respective businesses with confidence that our 2 sons were well cared for. Sylvia and Chelly have both worked for us as house cleaners for several years. We value the peace of mind that comes with a clean home, as well as Sylvia and Chelly's good-humored company when they are with us. They are our friends and important members of our small community. Las trabajadoras del hogar en nuestro hogar son igualmente importantes y merecen las mismas protecciones que los trabajadores en nuestro viñedo. Marta es una mujer energética que trabajó para nosotros durante muchos años como niñera. Ella era una parte esencial de nuestro equipo de cuidado infantil, lo que nos permitió a mi esposa y a mí dirigir nuestros negocios respectivos con la confianza de que nuestros 2 hijos estaban bien cuidados. Silvia y Celi han trabajado para nosotros como limpiadoras durante varios años. Valoramos la tranquilidad que viene con un hogar limpio, así como la buena compañía de Silvia y Shelly cuando están con nosotros.
Son nuestros amigos e importantes miembros de nuestra pequeña comunidad. I believe it is self-evident that Marta, Sylvia, and Shelley should receive every possible safety protection. And as an employer, I would appreciate further guidance in how to help facilitate those protections. By ensuring that our home is a safe workplace for our employees, we are also ensuring that our home is a safe place for our family. This interdependence is especially true for domestic employers during this current health crisis. Please help support employers and domestic workers by passing SB 1257. Creo que es obvio que Marta, Silvia y Shelley deberían recibir todas las protecciones de seguridad posibles. Y como empleador, agradecería más orientación sobre cómo ayudar a facilitar estas protecciones, al garantizar que nuestro hogar sea un lugar de trabajo seguro para nuestros empleados. También nos aseguramos de que nuestro hogar sea un lugar seguro para nuestra familia. Esta interdependencia es más clara que nunca durante esta crisis de salud actual. Por favor, les pido que aprueben SB 1257 para apoyar a las trabajadoras del hogar y nosotros como empleadores de trabajadoras del hogar. Thank you, Doug. I am glad to introduce another incredible co-sponsor of SB 1257, Mariko Yoshihara, the Legislative Counsel and Policy Director for the California Employment Lawyers Association. Gracias, Doug. Me alegra presentarles a otra increíble copatrocinadora del SB 1257, Mariko Yoshihara, la asesora legislativa y directora de políticas de la Asociación de Abogados de Empleo de California. Hi, everyone. My name is Mariko Yoshihara, and I am the Policy Director for the California Employment Lawyers Association. Our lawyers represent workers all around the state to help protect and vindicate their rights in the workplace. And we are so proud to sponsor co-sponsor SB 1257 because it addresses a long-standing failure in our existing health and safety laws, and that is the denial of basic protections for domestic workers. Hola a todos. Mi nombre es Mariko Yoshihara y soy la directora de políticas de la Asociación de Abogados de Empleo de California. Nuestros abogados representan a trabajadores de todo el estado para ayudar a proteger y reivindicar sus derechos en el lugar de trabajo. Estamos muy orgullosos de copatrocinar la SB 1257 porque aborda una falla histórica en nuestras leyes de salud y seguridad existentes, la negociación de protecciones básicas de salud y seguridad para los trabajadores del hogar. As you just heard from Lee and Socorro, the problem is not just that workers have no recourse to object to unsafe working conditions. The problem is that there is not even an affirmative obligation for employers to take these workers' health and safety into account, and this is plainly wrong. Como acabamos de escuchar de Lee y Socorro, el problema no es solo que los trabajadores no tengan ningún recurso para rechazar condiciones de trabajo inseguras. El problema es que ni siquiera existe una obligación afirmativa para que los empleadores tengan en cuenta la salud y seguridad de estos trabajadores. Esto es claramente incorrecto. The majority of domestic workers are immigrant women. Many are the primary breadwinners for their families who rely on their own health and safety to be able to pay rent and have food on the table. These frontline workers simply cannot afford to get hurt or become ill because, as we've seen during the COVID-19 health pandemic, our state safety net does not catch everyone. La mayoría de las trabajadoras del hogar son mujeres inmigrantes. Muchas de ellas las principales proveedoras de sus familias, quienes dependen de su propia salud y seguridad para poder pagar el alquiler y tener comida en la mesa. Estas trabajadoras de primera línea simplemente no pueden darse el lujo de lastimarse o enfermarse.
porque como hemos visto durante esta pandemia de salud de COVID-19, el sistema de beneficios laborales de nuestro estado no incluye a estas trabajadoras. We hear of domestic workers working long hours and for very low wages, sheltered in place with their employer so they can minimize the risk for their clients. Yet they lack access to healthcare, unemployment insurance, and paid family leave, which would enable them to take care of themselves and their families should they get sick. We believe workers should never have to choose between their own health and safety and keeping their job. We must pass SB1257 to help correct this long-standing injustice in our employment laws and to keep these workers healthy and safe. Escuchamos de trabajadoras del hogar que trabajan largas horas y por salarios muy bajos, refugiadas en el lugar con sus empleadores para que puedan minimizar el riesgo para sus clientes. Sin embargo, carecen de acceso a atención médica, seguro de empleo y licencia familiar remunerada, lo que les permitiría cuidarse a sí mismos y a sus familias si se enferman. Creemos que los trabajadores nunca deberían tener que elegir entre su propia salud y seguridad y mantener su trabajo. Debemos aprobar la SB1257 para ayudar a corregir esta injusticia histórica de nuestras leyes laborales y para mantener a estos trabajadores sanos y seguros. Thank you, Mariko. And thank you to all of our powerful speakers today. Gracias, Mariko, y gracias a todos nuestros poderosos oradores el día de hoy. We are about to close up and move on to a private question and answer session with the media who have joined us today. But don't forget, today is a digital day of action. So please show your support for the bill by joining our many worker leaders and supporters who have been posting photos of themselves in support of the bill, changing their Facebook profiles frames today. Sí se puede, compañeras. Yes, we can. Estamos a punto de cerrar y pasar Smoky Mountain through the wires of your headphone. Cause when you hear it, it's like taking a trip home. Where the water flows, wherever your heart goes. The calm you feel, the peace when your eyes close. Gotta open them eventually. I see a world that was never really meant for me. Cause we won't ever see a piece of the monopoly, the pain and the poverty, vain and misogyny. Seems like it's been a long while. So where the people supposed to find hope now? Just maybe from what's coming out your boy's mouth. What you discover beyond what the song's about. Something to make you wanna keep going. Wanna exhale and breathe after each moment. We warm it up, now it's time to get the ball rolling. Breaking out. Hello, everybody. We will now be taking questions for the panel and the spokespeople and the senator. We are also joined by two of our other partners, Hina Shaw, Director of the Women's Employment Rights Clinic at the Golden Gate University, and our legal counsel. Also, a final co-sponsor, Jessica Stender, Senior Counsel for Workplace Justice and Public Policy at Equal Rights Advocates. Ahora responderemos preguntas para el panel de portavoces y la senadora. También nos acompañan dos de nuestros socios, Hina Shah, directora de la Clínica de Derechos Laborales de la Mujer en la Universidad Golden Gate, y nuestro consejo legal. Además, nuestra copatrocinadora final, Jessica Sender, abogada senior para justicia laboral y políticas públicas en Equal Rights Advocates o abogados por derechos de igualdad. Please put your questions in the Q&A box, and I will be reading the questions out loud. Reminder to panelists to take themselves off mute if they want to answer the question. If any media outlets would like to do a follow-up interview, please email us at alex@cadomesticworkers.org. Por favor, pongan sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas y la leeré en voz alta.
Recuerde a los panelistas que se quiten el silencio, el silenciador, si desean responder una pregunta. Si alguno de los medios de comunicación quisiera hacer una entrevista de seguimiento, envíenos un correo electrónico a alex@cadomesticworkers.org. We are now open up for questions. Ahora estamos abiertos a preguntas. A reminder, if you have a question, just please put it in the Q&A chat box. Un recordatorio, si tienen una pregunta, por favor, colóquenla en la caja de conversaciones de preguntas y respuestas. Although I must say, everybody did such a wonderful job. Thank you. Y debo decir que todos hicimos un gran trabajo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. We have a question. The question is for Socorro. Tenemos una pregunta y la pregunta es para Socorro. Socorro, the question is, have you been impacted by the coronavirus? Socorro, la pregunta es, ¿has sido impactada por el coronavirus? Sí, en este momento estamos todavía en casa, no tenemos ningún ingreso, todos los trabajos han sido cancelados, todos mis empleadores también están en la misma situación que yo, temen por su salud y por eso estoy en este momento como millones de personas en el país, en la nación, estamos en casa y sí he sido muy impactada con esto que está pasando en nuestro estado. Yes, right now we are in-house quarantining with no jobs. All my employers are in the same situation, so therefore they have not opened for any employment opportunities. We are all fearing for our health on a national level. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Brittany, we have a question from Brittany Mejia. Tenemos una pregunta de Brittany Mejía. The question is, could you explain exactly what would change with this bill? Will workers be provided protective equipment and training? Will they be able to refuse to work in hazardous conditions and have legal protections from retaliation? Can you, this is the interpreter, Andreina, can you post the question in the chat box? Yes. Thank you. Esta es la intérprete, Andreina. ¿Puedes, por favor, colocar la pregunta en el chat box? Ok, la pregunta es, ¿puedes explicar exactamente lo que cambiaría con esta ley? ¿Estarán los trabajadores más equipados con entrenamiento? ¿Pueden ellos negar algún tipo de trabajo en condiciones riesgosas? ¿Y tienen protección legal en contra de la represalia? For panelists who would like to answer, Si hay, also Nicole, if you would like to share. si hay una oradora o una persona que quiera responder, Nicole, si te gustaría compartir también. Yes, I can answer the question. So, Sí, yo puedo compartir la respuesta. And this is the interpreter. Please just say small sentences so that I can interpret. Thank you. thank you. So this bill would remove the exemption that is under Cal OSHA related to domestic household services.
Esta ley removería la exención de Cal OSHA relacionada con los servicios de asistencia del hogar. And what it would do is there are certain regulations that Cal OSHA implements. Lo que haría es que hay ciertas regulaciones que Cal OSHA implementa. This would extend those rights to workers who are engaged in domestic household services. Esto extendería estos derechos a los trabajadores que están haciendo trabajo de servicios domiciliarios dentro del hogar. For example, there are basically, we like to think about them in buckets of rights: the right to know, the right to act, and the right to protection. Entonces, nosotros nos gusta pensar en términos de cubos de derechos: el derecho a saber, el derecho a actuar y el derecho a protección. And so these protections would extend to workers who are domestic household services. Estas protecciones se extenderían a los trabajadores que son trabajadores domiciliarios dentro del hogar. And the bucket of the right to know is really about an employer informing a worker about the hazards and the kind of tools and training that would be provided to reduce the risk of hazards in the workplace. Entonces, uno de estos cubos de derecho es el derecho a saber. Es realmente sobre el empleador que informa al trabajador sobre los riesgos y también algunos tipos de herramientas y capacitación para disminuir el riesgo a enfermedades. And the right to protection includes the right to personal protective equipment, that an employer would evaluate what kind of personal protective equipment is adequate for to reduce the risk of hazards in the workplace. El derecho de protección incluiría el derecho a equipo de protección personal. El empleador evaluaría qué tipo de herramientas o protección serían apropiados para el lugar de trabajo. And then the last part of your question is the right to refuse unsafe work. That is in the right to act. And workers who are covered under Cal OSHA also have the right to refuse unsafe work. And so this would be extended to domestic workers, workers engaged in domestic household services. La última parte de su pregunta cuestiona con el derecho a rechazar el trabajo inseguro, y eso es el derecho de actuar. Bajo la ley actual de la Cal OSHA, los empleados tienen el derecho de negar un trabajo no seguro, y esto extendería las protecciones a los trabajadores de servicios domiciliarios o en casa. And would also protect workers from retaliation for refusing to do that unsafe work. Y también protegería a los trabajadores de las represalias por negarse a trabajar bajo un trabajo peligroso o no seguro. Thank you, Nicole. I believe that Senator Durazo would also like to answer that question. And I'm also going to ask, after that, we have another question. Senator? Gracias, Jessica. Creo que también la senadora Durazo le gustaría responder la pregunta, y después de esto vamos a tener otra pregunta. I think Nicole answered beautifully. I just want to add that the most important and impactful part of this legislation is that domestic workers will be included, like all other workers, about their safety standards. There is will be an ability, a legal right to speak out and ask for maybe different laws that only apply to domestic workers, because sometimes truck drivers or hotel housekeepers
different industries have different regulations, but it gives domestic workers a brand new voice in. Oh, I believe we lost the senator. Do Creo I que have everybody perdimos, else? sí, creo que perdimos a la senadora en los últimos momentos. Nicole respondió de una hermosa manera. A mí me gustaría agregar un poco más acerca de la importancia de esta ley. Es que se incluiría a las trabajadoras del hogar de una manera diferente. Habría un derecho legal de decir y de poder hablar y pedir leyes legales que se apliquen solo para las trabajadoras del hogar. Hay diferentes industrias como personas que manejan carros de productos que tienen diferentes leyes y protecciones. Lo importante de esta ley es que protegería específicamente y especialmente a las trabajadoras del hogar. Thank you so much, Senator. We have a question from Chris Lee. The question is, does this legislation address sick leave? Tenemos una pregunta de Chris Lee. ¿Esta legislación abordaría la baja por enfermedad? This is Hina Shah. I can answer that question. Esta es Hina Shah y yo puedo responder esta pregunta. Domestic workers are already protected under the state sick leave laws. Las trabajadoras del hogar ya están protegidas bajo la ley estatal de baja por enfermedad. And they're also protected if a municipality like the city of San Francisco has greater sick leave protection. Y también están protegidas si los municipios como la ciudad de San Francisco tienen protecciones más avanzadas. Thank you, Hina. Thank you. Gracias, Hina. Any other questions to the panel? ¿Hay alguna otra pregunta al panel? We're going to wait one more minute. Vamos a esperar otro minuto. Thank you, everybody, for joining. We are so inspired by all of you. Gracias a todas, todos y todes por acompañarnos. Estamos muy inspirados por ustedes. Thank you to the press for joining us and helping us lift up the voices of immigrant women workers. Gracias a la prensa por acompañarnos y ayudarnos a levantar la voz de las trabajadoras del hogar inmigrantes. If you have additional questions, please feel free to contact us directly. Si tienen preguntas adicionales, siéntanse en la libertad de mandarnos directamente un mensaje. You can contact us at alex@cadomesticworkers.org. Nos puede contactar a través de el correo electrónico alex@cadomesticworkers.org. Have a wonderful day. Que tengan un lindo día. Se puede. Sí se puede. Thank you. Sí Gracias. se puede. Gracias, compañeras. Felicidades. Thank you, everyone. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, everyone. Wonderful job today. Thank you all. Bye-bye. Gracias. Bye. Bye, everyone. Bye, everyone.